El marqués de Chonyan adoraba a su concubina y descuidaba a su esposa, haciendo la vista gorda mientras ésta envenenaba a la marciana. Aunque la marciana escapó por poco de la muerte, permaneció postrada en cama y gravemente enferma, con los días contados. Su único hijo era aún muy pequeño. El hijo mayor, nacido de la concubina, hacía tiempo que había alcanzado la edad de casarse. Por su hijo de 8 años, a pesar de su enfermedad, se obligó a entrar en palacio para suplicar a la emperatriz que concertara mi matrimonio con él. Siendo una simple doncella de palacio que servía té, la emperatriz sonrió y dijo: «Sin duda sabes elegir a alguien. Ling Xiao es mi hábil mano derecha». Aún así, la emperatriz consintió, otorgándome 64 cofres de dote para casarme con la casa del marqués de Chonyan con gran fanfarria. En la noche de bodas, la concubina predilecta que envenenó a la marciana se ahogó en el estanque. Las intrigas domésticas implican maniobras de ida y vuelta. Pero en lo que destaco es en las intrigas palaciegas, donde solo importa un golpe letal. Bienvenidos a escuchar la antigua historia romántica china. Soy la blogger y susurros del Fénix. Ahora, comencemos la historia principal. La marciana me trató con el máximo respeto y consideración durante el compromiso, porque el marqués consideró el asunto absurdo y consideró casarse con una simple doncella de palacio inferior a él. Solo otorgaría la dote estándar para un hijo nacido de una concubina, prohibiendo cualquier gran ceremonia. La marciana estaba tan furiosa que tosió sangre, pero fue inútil. Entonces usó su propia dote como regalo de compromiso enviado al palacio. Por desgracia, estaba gravemente enferma y desconocía por completo que su dote había sido intercambiada por aquella audaz concubina. Lo que enviaron al palacio no fue más que un montón de trastos sin valor. Mis hermanas más cercanas me instaron a armar un escándalo y pidieron a la emperatriz que interviniera. Sería la oportunidad perfecta para hacer sufrir terriblemente a esa concubina, pero lo soporté. Las intrigas domésticas son un tira y afloja, como actores que se turnan en el escenario. Pero en lo que destaco es en las intrigas palaciegas, donde solo importa un golpe letal. En lugar de armar un alboroto ahora, castigar a la concubina y arriesgarme a complicaciones antes de entrar en la casa del marqués, era mejor esperar hasta entrar y encargarme de ella personalmente. El cadáver de la concubina Winne fue descubierto pronto, lo que sumió en el caos a toda la casa del marqués. El marqués estaba desconsolado. El hijo mayor, nacido de la primera concubina, insistía en que su madre biológica había sido asesinada y exigía denunciarlo a las autoridades para encontrar al asesino. La marciana intervino, afirmando sin rodeos que una simple concubina había muerto y que no debía perturbar la alegre ocasión ofrecida por la emperatriz. El hijo mayor gritó como un loco, convencido de que la marciana había asesinado a su madre. Incluso desenvainó su espada en el acto, exigiendo su vida a cambio. La marciana se limitó a burlarse con frialdad. Inmediatamente ordenó que alguien informara a las autoridades. Que las autoridades investiguen a fondo si la concubina Winne se ahogó accidentalmente o murió por una conspiración doméstica. Y ya que están, investiguen a fondo cómo ella, la marciana, había sido envenenada anteriormente. El asunto del envenenamiento de la marciana se rumoreaba desde hacía tiempo. Pero el marqués de Chonyan encontró un chivo expiatorio rápidamente. La Marcia, no queriendo que el escándalo arruinara la casa del marqués y a su hijo, se abstuvo de insistir. Ahora sacó a relucir el viejo asunto. Si se descubrían las fechorías de la concubina Winne, el hijo mayor podría perder cualquier esperanza de obtener el título hereditario en vida. Incluso perdería el cargo oficial que había logrado conseguir. El marqués, reacio a permitir que la situación se intensificara, frenó la disputa por la fuerza. En medio del alboroto fingí ignorancia, abracé a mi joven esposo y me dormí. Al día siguiente fui con mis sirvientes a presentar mis respetos a la marciana. Vi al marqués con los ojos hinchados y el aspecto demacrado, y al joven amo mayor, resentido y desesperado. La marciana, sin embargo, se alegró con los felices acontecimientos. Radiante al saludarme, el hijo mayor se quedó allí de pie, vestido de luto blanco como un ajuar funerario, incomodando deliberadamente. Al ver esto, fue el primero en burlarse. Mi madre y mi cuñada parecían muy felices. Mi pobre madre yace fría en los manantiales amarillos, sin siquiera haber tenido un funeral apropiado. Mi matrimonio con mi esposo fue otorgado por la emperatriz. Durante esta época de alegría, falleció una concubina.
Naturalmente no se pudo celebrar un gran funeral, por temor a que acarreara un mal augurio para la emperatriz. No hacía mucho el marqués había sido destituido por la censura por no administrar adecuadamente su casa. Lo habían arrastrado hasta la puerta meridiana, y lo habían azotado con 20 latigazos. Por ahora estaba sometido y no se atrevía a causar más problemas. Tuvo que dejar que el cuerpo de la entonces concubina de la marciana saliera de la casa durante la noche y enterrarlo apresuradamente. Ni siquiera fruncí el ceño. Seguí escuchando obediente y dócilmente las instrucciones de la marciana. Al aceptar la horquilla de rubí que me dio, el hijo mayor se desquició aún más, apretando los dientes y diciendo, ¿de verdad estás tan tranquila? El primer día que entraste trajiste la muerte a tu madrastra. Dilo. Rompió su taza de té y me señaló furioso. ¿Fuiste tú quien le hizo esto a mi madre? ¡Qué impaciencia! Llegó el momento crucial. El rostro de la marciana se ensombreció de repente. Hijo mayor, ¿me tienes en poco? Ayer me acusaste, ¿hoy acusas a tu cuñada? Estás decidido a arruinar esta feliz ocasión. El hijo mayor tenía una expresión de amargo dolor y una risa fría. Mi madre se fue, murió tan repentinamente, y a nadie en toda esta casa le importa. ¿Es que ni siquiera puedo llorar, madre? Parecía menos sobrevengar a su madre. Sentí que lo estaba haciendo un escándalo. Para ganarse la compasión del marqués, para difamar a la marciana y, de paso, complicarme las cosas, dándome una advertencia. Me ajusté la horquilla con gracia y dije en voz baja, sonriendo, ¿qué pretende hacer entonces el joven amo mayor? ¿Que toda la casa del marqués guarde luto por una concubina de baja condición? ¿O prefiere atrapar al asesino de su madre biológica? Si está tan agraviado, tengo una pregunta. Sonreí y miré al marqués de Chongyan. ¿Cómo había acabado la concubina 1, una simple concubina, en el patio exterior reservado para los hombres por la noche? Si no hubiera sido por la audacia de sobornar a forasteros para que trajeran insectos venenosos, con la intención de colocarlos en el lecho nupcial para dañarnos a mí y a mi esposo, no habría aprovechado una oportunidad tan perfecta. Mientras se escabullía, evitando a la gente, hice que la empujaran al agua. Aunque las intrigas palaciegas exigen un solo golpe letal, no mataría a nadie sin más. Claro que hay que buscar el momento oportuno, el lugar favorable y a las personas adecuadas, un punto donde nadie pueda encontrarle la culpa. Si el hijo mayor insistiera en investigar, descubriría la evidencia de que la concubina 1 compró los insectos venenosos. La causa de la muerte de la concubina 1 habría sido que no logró controlar los insectos venenosos. Estos salieron arrastrándose, sobresaltándola, y cayó al agua accidentalmente. Al final fue su culpa. El hijo mayor rechinaba los dientes con odio. Finalmente el marqués de Chongyan intervino para poner fin a estas absurdas disputas en el patio interior. Al fin y al cabo, yo era un recién casado y alguien de la presencia de la emperatriz. Tenía que darme la cara. La marciana resopló con desdén. Luego, con entusiasmo, me entregó las fichas de la casa. Mi salud nunca ha sido muy buena. Siempre fue la concubina quien se encargaba de los asuntos. Ahora que ella ya no está, de ahora en adelante te lo confiaré. Un destello de reticencia y aprensión cruzó el rostro del hijo mayor al oír esto. Sospeché que la concubina 1 se había llevado una buena suma, pero esa no era la preocupación inmediata. En cuanto salí de los aposentos de la marciana, llevé a mi gente directamente a asaltar la antigua residencia de la concubina 1. La persona estaba muerta. Naturalmente sus pertenencias necesitaban una eliminación adecuada. El hijo mayor corrió de inmediato a confrontarme. Mi madre falleció ayer. Lo miré con frialdad. El difunto ya no está. Hay que ordenar sus pertenencias. ¿De qué otra manera se pueden llevar las cuentas? Tranquilo, hermano mayor. Te devolveré intactas todas las pertenencias de la concubina 1. En cuanto a lo que no era de la concubina 1, los regalos de la dote que la marciana me había dado, los cuales había malversado, los llevé abierta y ostentosamente al patio de la marciana. Para las partes faltantes hice un inventario y se lo envié a la marciana. La concubina 1 estaba muerta. No temía que la Marcia se enfureciera hasta la muerte. Así que montó en cólera. Maldijo al marqués en su cara, sin dejar piedra por remover.
Aproveché la oportunidad para presentar el inventario de los demás objetos que poseía la concubina 1. La marciana hizo un gesto de decisión. Cualesquiera que sean las piezas de dote que me falten, tómalas del tesoro de esta vil mujer para compensar. Esto solo abordó la dote de la marciana. Sin mencionar que contraté a 10 contables. De la noche a la mañana encontraron discrepancias en los libros de contabilidad. Descubriendo que la concubina 1 había malversado más de 30.000 cuentos de plata y numerosos tesoros valiosos a lo largo de los años. Aprovechando este pretexto, la marciana atacó al hijo mayor. Las deudas que tu madre contrajo seguramente te fueron entregadas. Debes devolverlos. La situación se invirtió. En el pasado, contando con el favor de su madre, el hijo mayor solía recibir beneficios sustanciales sin mover un dedo. No había previsto que con la muerte de su madre, sucumbiría instantáneamente a la decadencia. La casa interior estaba ahora firmemente controlada por la marciana y por mí. Los antiguos socios de la concubina 1 ya habían sido expulsados por mí, utilizando pruebas de malversación y falta de respeto. Estaba prácticamente aislado e indefenso en el hogar. Por ello buscó la ayuda del marqués, su padre, quien siempre lo había favorecido. Pero el marqués había recibido un encargo fuera de la capital y se había marchado. Por lo tanto, presionado por la marciana y por mí, no tuvo más remedio que apretar los dientes y entregarme la suma que le exigía. Entonces cayó en mi trampa. Un hijo de una concubina, recién incorporado al servicio oficial. ¿De dónde sacó decenas de miles de cuentos de plata pura? ¿De malversación de fondos? ¿O se benefició a sabiendas de la malversación de fondos de la concubina en la casa? En cualquier caso, ninguno de los dos quedaría bien si lo destapaban. Para cuando se dio cuenta de lo sucedido, el dinero había desaparecido y su reputación estaba firmemente en manos de la marciana. Quizás darse cuenta de su falta de apoyo en el seno familiar le había costado caro. Ahora había perdido dinero y se había metido en una trampa. Sabía que con las prisas idearía un nuevo plan. Una vez finalizado el luto de 3 meses por la primera concubina, le insinuó con entusiasmo al marqués que debía casarse. Había aprendido a la perfección la técnica de fingir vulnerabilidad como concubina. El marqués adoraba a su hijo mayor. Pasó por alto por completo a la marciana, un hombre adulto que buscaba personalmente una nuera, y de inmediato se centró en una hija de una familia noble de alto rango, eligiendo específicamente a una conocida por su astucia y capacidad. ¿Un hijo nacido de una concubina, atreviéndose a aspirar a un noble? ¿Qué familia respetable casaría voluntariamente a su buena hija con un hijo mayor nacido de una concubina, ni de alta ni de baja cuna? Al oír esto me sentí incómodo. La marciana de Chonyan era excelente en muchos aspectos. Excepto por su lengua afilada. Por eso se había peleado con el marqués años atrás, permitiendo que la criada a su lado aprovechara una oportunidad y se embarazara primero. A pesar de su lengua afilada, tenía un corazón tierno. Permitió que la criada diera a luz al hijo mayor y que el marqués lo mimara y educara. Para cuando recuperó la cordura, se reconcilió con el marqués y dio a luz a mi esposo. El hijo mayor ya tenía 10 años y la concubina, cuando hacía tiempo, se había vuelto escandalosamente arrogante. Efectivamente, el marqués montó en cólera y salió furioso. Ese mismo día oí que el marqués presentó un memorial, declarando que el heredero legítimo era mediocre y demasiado joven. Solicitó que el hijo mayor, nacido de una concubina, heredara el título. También usó la identidad del heredero aparente de Chonyan para buscar un buen matrimonio para el hijo mayor. La marciana, al enterarse de la noticia, se quedó tan conmocionada que se desmayó. La expresión sombría del hijo mayor, que había mostrado durante los últimos meses, también comenzó a cambiar, mostrando signos de despejarse al ver la luz del sol. Al reencontrarse con él, se paró junto al estanque donde se había ahogado su madre, diciendo con indiferencia: «La marciana te trajo aquí para luchar en la casa. Pero olvidó que por mucho que la emperatriz te tenga en alta estima, solo eres una criada de palacio que sirve té. ¿Cómo podrías compararte con la utilidad de una hija noble?». Su matrimonio estaba decidido. Era la segunda hija legítima de un gran general de primer rango. Este general gozaba de la profunda confianza de su majestad. Con su ayuda, heredar el título sería una victoria segura. De pie junto al estanque donde se ahogó su madre, declaraba la guerra a la línea legítima.
Había ganado. ¿Y jamás olvidaría al asesino de su madre? Pero al ver su expresión de confianza, sonreí. Entre tanta gente al lado de la emperatriz, ¿nunca te has preguntado por qué la marciana me nombró específicamente? Es cierto que era una doncella de palacio que servía té. Pero también era la sobrina de sangre de la emperatriz. Fui hija del adulterio. Mi padre era hermano menor de la emperatriz, mi madre, vendedora de vinos. Se enredaron y me dieron a luz. Mi supuesto padre aceptó dinero, se selló la boca, fingió ser suyo, me llevó a casa y me dio una identidad legítima. En cualquier caso, debería haber llevado una vida tranquila así. En el mejor de los casos, mi verdadero padre podría haberme encontrado un matrimonio decente por simple consciencia. Después de todo, solo era una niña, no alguien a quien pudieran traer a casa para heredar el negocio familiar. Pero yo era excepcionalmente bella y talentosa. Incluso de joven, era famosa por mi belleza. Mi padre me envió a palacio con la intención de que le asegurara a la emperatriz el favor del emperador. La emperatriz, mi tía, casi se desmaya de la ira al verme a los 13 años. Quería echarme del palacio, pero temía que mi padre biológico me vendiera a otro lugar. Sin poder hacer nada, me nombró su doncella de palacio que servía el té. Su intención era que incluso si llamaba la atención del emperador, con su protección, mi vida no sería tan mala. Inesperadamente el emperador se enamoró de la consorte imperial y perdió interés en otras bellezas del palacio. Así que me retrasé día tras día. La emperatriz reveló sutilmente algunos detalles sobre mis antecedentes, pero me trató como a una sobrina. Criada bajo su cuidado, mi educación fue sin duda impecable. Además, la emperatriz me proporcionaría una generosa dote. Algunas familias nobles, buscando congraciarse con la emperatriz, estaban dispuestas a pedir mi mano para sus segundos hijos o hijos de concubinas. Al fin y al cabo, mis orígenes eran un defecto genuino. ¿Cómo iba a ser la dama de una gran casa? Pero la emperatriz siempre despreció tales matrimonios. Hasta que la marciana de Chonyan, que valoraba la sustancia por encima de las apariencias, buscó mi mano. Solo entonces la emperatriz cedió. Aún recuerdo el día en que se concertó mi matrimonio. Recostada en el diván, acurrucada en los brazos de la emperatriz, escuchándola decir, ser joven también tiene sus ventajas. Haz que te respete, te valore, se someta a ti, te escuche. En unos años, una vez que des a luz a su heredero legítimo, te ganes el corazón de la marciana y domines la autoridad de la casa, serás invencible. Con tu tía aquí, ese marqués de Chonyan puede olvidarse de ignorar al hijo legítimo para convertir al hijo mayor, nacido de una concubina, en su heredero. Desde el día en que me casé con un miembro de la casa del marqués, el acto del hijo mayor estaba consumado. Por muy capaz y astuto que fuera, por muy pronto que se hubiera ganado el favor de los poderosos funcionarios de la corte, ¿qué más daba? ¿Acaso algún funcionario poderoso podía compararse con la emperatriz? Pronto el memorial del marqués fue rechazado. El funcionario encargado de administrar los castigos corporales incluso llegó a la casa para azotar al marqués. Dado que lo que el marqués escribió en el memorial era considerado engañoso para el emperador, ¿cómo se podía determinar la aptitud del hijo legítimo siendo tan joven? Además, el marqués ya había sido castigado por mimar a una concubina y descuidar a su esposa. Claramente impulsado por prejuicios y favoritismo hacia su hijo nacido de concubina, ignoró las normas y la ley, intentando eludir al hijo legítimo para solicitar su heredero. En consideración a los méritos pasados del marqués, se le concedió una pena menor. El marqués se arrodilló en el suelo, escuchando la reprimenda con el rostro pálido. Aún así, tuvo que expresar respetuosamente su gratitud. Luego se tumbó boca abajo en el banco y recibió 10 azotes ante todo el personal de la casa. El eunuco que entregaba el edicto me dijo en voz baja, señorita Ling Xiao, la emperatriz dice que ahora no es el momento adecuado para solicitar la herencia. El marqués de Chonyan necesitará un tiempo de recuperación. Convencerlo por ahora. Sus palabras eran vagas, pero entendí su significado. El emperador había estado de muy mal humor últimamente. Los regañó a todos. Naturalmente, no era buen momento para solicitar la herencia. En cuanto a conquistar a la concubina del marqués, cuando no era excepcionalmente bella ni talentosa, al principio la había conquistado con su gentileza, gozando de un favor exclusivo.
Al dar a luz primero a su hijo mayor, consolidó su posición y gradualmente se volvió autoritaria. Tras consultar con la marquesa, seleccionamos cuidadosamente a una doncella hermosa y gentil para servir al lado del marqués. Era elegante, de apariencia delicada y frágil, pero con cierta gracia. Había leído algunos libros y admiraba profundamente a los generales. Además, cuidaba meticulosamente del marqués, lo que a menudo lo dejaba absorto en sus pensamientos. Cuando el marqués se recuperó, propuso tomar a esta sirvienta como su concubina, y además, su concubina favorita, con una gran ceremonia. Poco después, llegaría la boda del hijo mayor del marqués, nacido de la concubina. Aunque su esperanza de heredar el título se había desvanecido, el matrimonio ya estaba decidido, así que no tuvo más remedio que apretar los dientes y aceptarlo. La marquesa se burló diciendo sin rodeos: ¿prefieres dar prestigio a tu concubina o a tu hijo mayor? Elige a uno. La gente no debería tener que enviar dos regalos suntuosos. El marqués se encontraba en un dilema. Ante los ojos llorosos de la bella, sintió que convertirla en concubina ya era bastante difícil. En cuanto a su hijo, ¿qué diferencia había entre una boda grandiosa y una ordinaria? Él eligió la belleza de su corazón. Así, la marquesa organizó personalmente la ceremonia de toma de concubina con gran pompa. En cuanto a la boda del hijo mayor, se recortaron gastos siempre que fue posible. Recortaron tanto que algunas cosas ni siquiera se compraron nuevas. Usaron sobras de mi propia boda. El día de la boda, solo se pusieron 2 o 3 mesas para el banquete. Y lo más ridículo, la dote de la novia también era lamentablemente escasa. Aunque una segunda hija legítima no fuera muy favorecida, no debería ser tan escasa. Las familias oficiales comunes que casaban a una hija requerían al menos 68 cofres. El suyo, repleto hasta los topes, apenas sumaba 32. Y todos eran artículos comunes y corrientes, nada que ver con tiendas o fincas. No fue hasta el día siguiente, cuando los recién casados vinieron a presentar sus respetos, que me quedé profundamente impactado. Esta nueva cuñada era de una belleza deslumbrante, allí de pie, radiante. Pero no era la hija legítima del general que habían visto antes. El marqués también estaba atónito. ¿Qué? ¿Qué significa esto? El hijo mayor se sintió humillado, compadecido, furioso. Apretó los puños, apretó los dientes, con las venas hinchadas en la frente. Ella no es la hija legítima del general. Es solo una hija ilegítima traída de vuelta y registrada bajo el nombre de la esposa principal. ¿Qué? El marqués tembló de ira. ¿Acaso la casa del general está loca? ¿Cómo pudieron hacer semejante sustitución? Pero la nueva cuñada también parecía agraviada. Mi padre dijo que el marqués prometió que el heredero se casaría con una hija legítima. Como ahora solo es un hijo mayor nacido de una concubina, el marqués rompió su palabra primero. El marqués se quedó sin palabras al instante. Después de todo, fue él quien se valió de la identidad del heredero del marqués para buscar matrimonio en nombre de su hijo, si este fuera el heredero aparente de Chongyán, destinado a convertirse en marqués algún día. Entonces, casarse con la hija legítima del general como futura marquesa era ciertamente adecuado. Pero para un simple hijo de una concubina, el estatus era muy diferente. Sin mencionar la menguante esperanza de heredar el título. Además, había ofendido a la marquesa y al heredero legítimo. Su carrera probablemente estaba bloqueada. El marqués se desanimó de repente y dejó de hacer preguntas. La marquesa, sin embargo, le dio una paliza a la nueva cuñada, regalándole un par de horquillas de fénix de jadeíta. Después de esto pensé que esta cuñada seguramente lo pasaría mal. Al convertirse la hija legítima del general en hija ilegítima con escasa dote, la decepción del hijo mayor debía ser inmensa. Seguramente la trataría mal. Inesperadamente esta cuñada era extraordinariamente capaz. Dentro de la casa desempeñaba un papel débil y lastimoso ante el hijo mayor, despertando su compasión por su origen injusto. Externamente comenzó a competir por el control de la administración interna de la casa, insistiendo repetidamente en que no tenía sentido que una cuñada careciera de autoridad mientras una cuñada lo gestionaba todo. En esencia, estaba aprovechando la acusación de que la marquesa maltrataba a la concubina nacida. La salud de la marquesa nunca había sido buena. Siempre me había encargado de los asuntos domésticos.
Sin despilfarrar ganancias, administrar una casa era una tarea ingrata y monótona. La marquesa se burló con frialdad. ¿Quiere administrar la casa? Pues que la deje. Que vigile las cuentas. No dejes que se quede con las ganancias. Que se encargue del resto. La marquesa y yo usábamos nuestras cocinas privadas. Que otros administraran la casa no nos afectaba mucho personalmente. La marquesa cedió el control decisivamente. Esta cuñada, en cambio, parecía aprensiva. Era extremadamente cautelosa, sin atreverse ni siquiera a robar ganancias. Para impresionar, incluso gastó su propio dinero. A la marquesa le pareció ridículo. Luego organizó banquetes suntuosos, creando problemas constantes por todas partes. Me sentí un poco impotente. Es solo una recién casada. ¿Para qué complicarle las cosas? La marquesa rió con ganas. No pretendía complicarle las cosas. ¿No es ella la que se apresura a desafiarnos? Si quiere hacerse un nombre, gánate el favor del hijo mayor. El escenario está listo. ¿Cómo podemos negarnos a actuar? La marquesa trató a su cuñada como un saco de boxeo, desahogándose. Su ánimo mejoró considerablemente. Su salud se recuperó poco a poco. No tuve más remedio que dejarlo así. Justo entonces llegaron noticias de la emperatriz. Quería que mi esposo fuera compañero de estudios del tercer príncipe, ya que el hijo mayor había conseguido recientemente el patrocinio de un superior. Había desempeñado con maestría varias tareas importantes, estableciéndose poco a poco en el exterior. Los funcionarios con los que se hizo amigo también eran figuras influyentes. Aunque mi esposo apenas tenía 9 años, tardaría al menos 10 en madurar. Si el hijo mayor se consolidaba en esos 10 años, sería difícil tratar con él más adelante. Fingí aprensión y acepté la reprimenda de la emperatriz, luego me incliné para agradecerle su amabilidad. Solo entonces salí del palacio. Sentado en el carruaje que salía, miré mi muñeca vacía y suspiré. Había sido un brazalete de ágata finísimo, un tesoro de la marquesa, que me regaló porque vio que me gustaba de verdad. Pero el compañero de palacio de mayor rango de la emperatriz se había esforzado mucho para que mi esposo se convirtiera en compañero de estudios. No podía mostrarle mi aprecio, ¿verdad? Comprendí un principio desde muy joven: la belleza por sí sola es una carta perdedora. Combinado con mi pasado familiar y mi inteligencia, es bueno. Pero también despierta fácilmente la envidia. Por eso presenté diferentes rostros a diferentes personas. Antes de la emperatriz, yo siempre fui la niña de la que debía preocuparse. Al fin y al cabo, la emperatriz tenía 3 hijos, pero le faltaba una hija. ¿Y resulta que me parecía un poco a ella? ¿No fue por eso que mi inescrupuloso padre me envió a palacio con la esperanza de que me encontrara con una hermana reina? La emperatriz había sido en su día el tesoro del emperador. Estaba tan cautivado por ella que rechazó mejores matrimonios entre hijas nobles, rogándole al difunto emperador que se casara con ella. Sin embargo, al cabo de 10 años, el emperador transfirió su afecto a otra consorte, dejando a la emperatriz solo el deber de esposa. Mi inescrupuloso padre pensó que esto se debía a la edad de la emperatriz. De ahí la idea de involucrarme. Inesperadamente usé deliberadamente un maquillaje idéntico al estilo juvenil de la emperatriz, conmoviéndola. Más tarde fui modificando mi apariencia constantemente, pareciéndome a la emperatriz y, en cierto modo, al emperador, como si fuera su propia hija. Eso me transformó de ser una herramienta para ganar favores a una existencia similar a la de una princesa. Siempre he sido clara y consciente. Para conseguir lo que quiero, primero debo perseverar y planificar con cuidado antes de actuar. Después de todo, con pocas cartas en la mano, ganar requiere una estrategia meticulosa. La fuerza de la línea ilegítima eclipsando a la legítima fue un hecho inmutable durante la década siguiente. Pero ¿por qué el hijo legítimo y el ilegítimo deberían competir en el mismo camino? El hijo legítimo no necesita ser excepcional. Solo necesitaba evitar errores y ganarse el favor de sus superiores para afianzar su posición. Casualmente, el tercer hijo de la emperatriz necesitaba un compañero de estudios. Este tercer príncipe tenía un temperamento apacible y un talento excepcional. Ser su compañero de estudios no sería una carga. Y con la emperatriz velando por él,
¿no era mejor que obligarlo a estudiar mucho ahora y pelear con el hijo mayor después? Llegó la noticia de que mi esposo se había convertido en el compañero de estudios del tercer príncipe. Al mismo tiempo, la mujer que la marciana y yo habíamos arreglado para el marqués estaba embarazada. Este era el hijo de la vejez del marqués. Estaba completamente dedicado a él. Así que la marciana aprovechó la oportunidad para actuar. No se podía tomar a la ligera la familia materna de la marciana. Pero ya fuera por el desaire de una concubina o por el casi envenenamiento, nunca había recurrido a su familia. En primer lugar, le daba vergüenza involucrarlos, ya que no había gestionado bien su vida. En segundo lugar, la espada solo debe usarse en momentos críticos. El hermano mayor de la marciana ocupaba un puesto en el Ministerio de Personal. Él mismo se encargó de que el hijo mayor fuera asignado como funcionario a un puesto local. Una ubicación realmente buena, una buena posición, incluso ascendiéndolo a un rango. Pero sería difícil transferirlo de vuelta a la capital más adelante. Tomaría al menos de 8 a 10 años. Y eso requeriría la intervención activa de personas influyentes en la capital. En esencia, estaba atrapado allí, acabado. Solo entonces comprendí lo que significaba no actuar hasta actuar con decisión y con una fuerza abrumadora. Si mi esposo no se hubiera convertido en el compañero de estudios del tercer príncipe, el marqués jamás habría permitido que su cuidadosamente cultivada heredera fuera enviada lejos. Si la nueva concubina no hubiera estado embarazada, desviando su atención, no habría permitido que la familia de la marciana prosperara. Fundamentalmente, con el paso del tiempo desde la muerte de la concubina Winne, el marqués ya no estaba tan enamorado ni predispuesto hacia ella. Le pregunté a la marciana, tras más de una década de resistencia, si valía la pena. No debería haber preguntado. La resistencia es una habilidad necesaria para las mujeres. Yo también siempre he actuado con resistencia. Pero al ver a la orgullosa marciana sonreír con agrado a su cuñada, al verla, aún sin cumplir 40, con tenues canas ya visibles, al verla toser violentamente tras un rato de pie al viento, me pregunté si realmente valía la pena. Su situación no era como la mía, sin otra opción. Tuve unos padres así, y la perseverancia era necesaria para sobrevivir. Ella podría haber vivido con más libertad sin mayor dificultad. Ella solo sonrió levemente y dijo, ¿por qué nacimos mujeres? Siendo mujeres, los caminos que podemos tomar siempre son más estrechos, menos numerosos y más difíciles que los de los hombres. Sin embargo, la vida debe continuar. Hay que esforzarse por mejorarla aún más y aún más. No sabía si era cierto. Pero sin duda me gustaba mucho la marciana. Era mejor que mi propia madre. Y así viví día tras día en la marquesina de la casa de Chongyang. Pasaron 1 año, 2 años. Mi esposo fue creciendo poco a poco. Consumamos el matrimonio y tuve hijos. Él se enamoró de otra mujer. Empezó a querer dedicarse a la profesión. Poco a poco empecé a vivir la vida que una vez tuvo la marciana. Esposa y concubina conspirando, hijos legítimos e ilegítimos compitiendo. La marciana a menudo regañaba a su hijo, llamándolo estúpido y ruin. Sabía que sentía que me había hecho daño. Pero yo sentía que esta vida era buena, mucho mejor que mis días como sirvienta de palacio sirviendo té. Las provocaciones de la consorte, la exclusión de la sirvienta, nunca saber cuándo el emperador podría encapricharse conmigo, nunca saber si la emperatriz se sentiría amenazada y me vería como una rival. Todo era incierto como la luna reflejada en el agua. Aunque tenía muchas preocupaciones, al menos no tenía que preocuparme por mi destino. Tenía una madre, un esposo y mis hijos de carne y hueso. Tenía una familia. Incluso cuando surgían problemas, tenía a mi familia a mi lado. A los 32 años, el líder de Chongyang falleció de enfermedad. El hijo mayor, gracias a sus destacados logros administrativos, se ganó el reconocimiento de los ancianos del clan. Creían unánimemente que podría convertirse en el cabeza de familia. Pero mi esposo contaba con el apoyo del tercer príncipe y el estatus que le correspondía. Tras meses de estancamiento, se resolvió la sucesión del esposo como marquesina. La familia del hijo mayor estaba furiosa. Inmediatamente exigieron dividir la casa. Tenían mucha confianza.
Después de todo, el marquesino, en su lecho de muerte, le había dado en secreto una cantidad considerable al hijo mayor. Incluso dejando la casa del marquesino, vivirían cómodamente. Quizás incluso consideraban la casa del marquesina una carga. Al fin y al cabo, mi marido era bastante culto. Pero comparado con el hijo mayor, se quedaba corto. Al igual que el tercer príncipe, era un alma ociosa, solo interesada en comer, beber y divertirse. A la marcianista no le importaba la riqueza privada que le arrebataban. En cambio, me tomó la mano y dijo: «Los niños deben ser criados como es debido. Tienes más suerte que yo. No tienes un hijo mayor odioso, nacido de una concubina. Pero en lo que destaco es en las intrigas palaciegas, donde solo importa un golpe letal. Seguir un futuro predeterminado es aburrido. Pero, ¿qué es la monotonía en la vida? La estabilidad y la seguridad bastan. Al menos para mí». Más tarde oí a gente burlarse de mí, diciendo que una vez solo fui una criada de palacio que servía té ante la emperatriz. Sentí una sensación de irrealidad, así que había caminado tan lejos sin darme cuenta. Desde la ansiedad y el miedo caminé hacia mi propia vida tranquila. Solo deseo una vida sin tormentas, buscando solo paz, seguridad, alegría y satisfacción.